En aquesta ocasió han quedat en Carlos Roca, un jove menorquí que en poc més d'un any ha revolucionat el concepte de Menorca a les xarxes socials. Tus cualidades para hacer lo que haces te vienen de serie. ¿En algún momento de tu vida te has planteado hacer algo diferente que no esté vinculado al campo de las audiovisuales? Jamás me habían hecho esa pregunta, Tony. Es buena. Yo creo que soy emprendedor, ¿sabes? Creo que tengo un emprendedor dentro. Entonces, muchas veces busco oportunidades de negocio. Aún no he emprendido en ese sentido, pero estoy leyendo, me compro la revista Emprendedores, pregunto, hablo con un amigo, creo ideas. Me interesa el mundo de crear cosas, de la creatividad. Pero no me he planteado nunca otro oficio. Siempre he creído que si hubiera nacido en otra época hubiera sido pescador o carpintero. Eso sí. Un buen día decides que John Travolta quiere ser menorquín y que la mejor coca es la coca que se come en las fiestas de los pueblos de Menorca. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que cuando yo lo subía a internet, yo imaginaba que a la gente le iba a gustar, porque a la gente de Menorca le gusta mucho lo que es de Menorca, eso había observado yo, y eso me ocurre a mí que soy menorquín, pero el resultado que tuvo sobrepasó todo lo que yo podía imaginar. No solo en cuanto a volumen de visitas y demás, sino cómo a la gente le gustó, cómo respondió, y me di cuenta de que quizás había tocado una tecla que nadie había tocado. Tuve la suerte de ser el primero en hacer un doblaje de ese tipo, creo que fui el primero, y me permitió establecer un vínculo con la población de Menorca y ver que era algo muy chulo, muy bonito, muy positivo, no tenía nada malo, que a mí me permitía hacer cosas para ensalzar el valor de la isla desde el humor, que es un lenguaje de comunicación al final, y regalarle un poco momentos divertidos a la población de aquí, cuando además yo haciéndolos me lo paso pipa, me río. Mi mujer se ríe solo de ver cómo yo me río cuando los hago. Después vinieron otros. Vinieron otros porque me vi forzado a volver a probar. Algunos me decían, no Carlos, ha ido tan bien el primero que déjalo así, ¿cómo se te ocurre hacer otro? No lo hagas, o si lo haces tienes que ir con pies de plomo, porque Menorca, ya sabes cómo es Menorca, el carácter menorquín, lo mismo, algo haces mal y ya todo el mundo se te echa encima. Digo, no, yo confío en Menorca, déjame que haga otro, si me pego un patinazo pues me lo pegaré, pero yo creo que saldrá bien. Y empecé a hacer uno y otro, y yo me di cuenta de que cada vez que hacía más, pues la gente seguía respondiendo y lo compartía, y yo, aunque yo veía solo una pantalla, porque esto lo hago desde la distancia, algunos los he grabado aquí, pero la mayoría del tiempo durante el año vivo en la península, cuando luego venía a la isla, en el trato con la gente es cuando me daba más cuenta de que los doblajes, los vídeos se veían mucho más de lo que yo imaginaba. Entonces, por eso sigo haciendo de vez en cuando, ¿no? Olaf descubre que quiere ser autónomo. ¿Cuánto tiene este doblaje de sarcasmo y cuánto tiene de un sueño hecho realidad? No, el sarcasmo es el 100% porque es una mentira. O sea, Olaf, la historia de Olaf es un sueño, es un muñeco que idealiza el verano. O sea, él es tan ignorante que no cree que se vaya a derretir estando 30 grados al sol, ¿no? Entonces pensé, ¿y si le doy una vuelta y hago lo mismo pero con el autónomo? Voy a hacer que el iluso Olaf sueñe con lo que podría ser autónomo en España. Entonces el vídeo es un sarcasmo en mayúsculas por lo ridículo que resulta, ¿no? Y funcionó, creo que por eso, precisamente porque lo vieron muchos autónomos y al verlo decían, pero ostras, pero este tío está fumado, como dice al final del vídeo. Efectivamente está fumado, pero es que no podría ser así. Y además lo dice un autónomo, ¿no? Yo soy autónomo, sé lo que cuesta, no tengo un mes igual a otro, y tenía ganas de hacer una denuncia usando también el humor y usando la canción, que aparte soy músico y bueno, pues de vez en cuando me gusta usarlo. Lo intenté y salió eso. En los informativos meteorológicos, el presentador sigue tapando Menorca, pero has tenido el poder de elevar el pequeño comercio menorquín a cotas donde nunca había estado.
es un privilegio que no imaginaba. Cuando hablé con la dirección de Ascome para hacer este vídeo, ellos tenían claro que querían poner en valor el comercio local y yo tenía que ponerles una idea encima de la mesa y creo que la idea tenía que venir desde la sencillez y desde la verdad. Yo soy una persona que parte de mi compra cuando estoy aquí la destina al comercio local. No me costaba defender ese mensaje, ¿no? Y pensaba que el tema del hombre del tiempo, que es algo muy dicho aquí, podía utilizarse como pretexto. Es decir, al final lo que el vídeo viene a comunicar es que podríamos estar quejándonos de que un señor que no nos conoce tape la isla en el tiempo, pero sin querer, nosotros que sí tenemos un peso determinante en esta isla, podríamos estar tapándola de una manera mucho más grave al olvidar su comercio local, al olvidar lo que generaciones tras generaciones han ido haciendo por la isla. Entonces, hacer ese vídeo fue para mí una enorme responsabilidad y una enorme ilusión. Soy muy perfeccionista, me montaba, lo miraba y pensaba, oh, no, Carlos, no, déjalo 5 días. Lo dejaba reposar 5 días, lo volvía a ver, quitaba esto, movía lo otro, cambiaba la música, hasta que al final dije, mira, esto ya está así, me tiro a la piscina. Yo creo que puede emocionar no a todos, es imposible a todos, pero sí a muchas personas y quizás puede mover a generar una acción y un cambio en la isla. No sé si llegará hasta ese punto, pero por lo menos hemos dado un toque de atención, ¿no? Y estoy contentísimo del resultado que ha tenido y muy satisfecho y para mí ha sido un honor, desde luego. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como esto lo decían a Superman. Así es. ¿Qué responsabilidad te motivó a hacer el vídeo? ¿Eres un hombre o una bestia? Mi responsabilidad como padre. Yo soy padre de 2 niñas, veo muchas cosas que no me gustan, yo mismo he hecho muchas cosas que no me gustan y que ahora las veo desde otro prisma y veo que no tienen que ser así. Entonces la sociedad va hacia unos caminos que me dan mucho miedo, ¿no? Entonces la motivación para hacer ese vídeo era la indignación de un padre, en mi caso. O sea, yo había visto un par de cosas en el colegio de mis hijas, no me gustaron nada y entendí que esto empieza desde muy pequeños, desde pequeños detalles, desde un niño que le baja el pantalón a una niña en el colegio. Y pensé, si yo tengo ya un público al cual llego, personas que ya te escuchan, aunque aún sean pocas, espero que algún día sean más, si Dios quiere, ¿por qué no voy a aprovechar esa plataforma para dar un mensaje social? En la vida hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para ponerse serio, y yo soy así. Yo hago humor, pero también puedo ponerme serio para hablar de algún asunto. Y este tema creo que solo es el primer capítulo de todo lo que merece. Merecen mucho más y ojalá personas mucho más influyentes que yo no soy nadie si me comparo con gente muy importante, ojalá ellos lo hicieran también, ¿no? Hicieran pequeños mensajes que motivaran un cambio. Carlos Roca, la voz del camaleón, la voz de esta roca, que es Menorca, haciendo eco en todos los confines de habla hispana. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a ti, por tus palabras, gracias. por tu trabajo. Gracias, Tony, ha sido un honor. Llevas la historia y llevas la tradición, el ímpetu del mar y del viento.